Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy voy a replicar algo un poco más complejo que lo que estáis viendo aquí. He decidido ir subiendo en mi cuenta de Instagram ejemplos rápidos, ejercicios rápidos, para ver si estáis interesados en hacer tutoriales al respecto. Y en el día de hoy voy a hacer un vídeo sobre este efecto que publiqué recientemente en Instagram, hecho con Data Channel y mapas OSL. Hoy vamos a trabajar algo ligeramente distinto, es este ejemplo que tenemos aquí, que nos va a permitir valorar varias cosas y entender varios conceptos interesantes. Esto es un array, como podéis ver aquí, y a través de Data Channel estamos distribuyendo un triángulo y moviendo la posición de los vértices centrales de ese triángulo a través de operaciones matemáticas muy simples con OSL. Lo que vamos a hacer aquí, además, yo he exportado una serie de parámetros. No me voy a concentrar en este vídeo en la exportación de parámetros porque ya lo hemos visto en un vídeo anterior de este canal, pero sí que vamos a cubrir todo lo necesario para poder hacer algo como esto. Como podéis ver, pues podemos elegir, por ejemplo, la cantidad de veces que se repite la onda, pues una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces en la circunferencia de uno de los elementos. Podemos configurar también la cantidad de elementos que tenemos en vertical y un desfase para estos elementos, ¿no? Si ponemos aquí, bueno, no he exportado el 0, pero se podría poner 0. Este desfase nos permite hacer que los elementos vayan progresando y tengamos un desfase en la rotación de estos elementos. Y también, por supuesto, podemos definir paramétricamente la cantidad de elementos que tenemos en nuestro array. Así que esto nos va a permitir explorar varias cosas interesantes. Vamos a repasar conceptos de Data Channel, vamos a ver cómo con array podemos transferir las posiciones de los objetos a las coordenadas de mapeado, un poquito de wire parameters y matemáticas básicas con OSL. Si os interesa este tema, acompañadme que vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es crear la pieza mínima que vamos a distribuir. En este caso la voy a crear aquí en la vista front. Voy a hacer un cubo, quizás un poco más pequeño porque esto es muy grandote. Lo vamos a hacer quizás de 150 por 100 por 100. Yo creo que una cosa así puede estar bien. Tal vez incluso un poco más alto, 200. Luego siempre esto lo podemos cambiar porque lo vamos a intentar hacer lo más procedural posible. Y para no estropearlo, vamos a añadir un editable poly y vamos a colapsar estos vértices. Ya tengo aquí el triángulo mínimo que vamos a utilizar para el ejemplo y ahora el objetivo es crear un array circular y luego poder manipular la posición de esta lista que tengo seleccionada en base a una serie de parámetros. En lugar de hacerlo manualmente, pues introducirlo mediante parámetros. Lo primero que necesitamos, por lo tanto, es un array y en este caso necesitamos un array del tipo radial, en este caso en el eje Y. Lo primero con lo que nos encontramos es que al trabajar con un array del tipo circular, hay dos parámetros súper importantes que configurar, que son la cantidad de elementos que vamos a distribuir y el radio de los mismos. Normalmente, cuantos más elementos, pues mayor querremos el radio para que no se choquen entre ellos, para que se distribuyan correctamente. Sin embargo, esto puede ser un poco molesto si yo quiero poder cambiar esto de forma paramétrica. Si de repente quiero 10, pues ahora tengo que venir aquí. Y aunque podemos introducir una formulación matemática, recordad que con control N aquí podéis introducir fórmulas matemáticas dentro de 3 Studio Max. Se puede trabajar con todo tipo de fórmulas trigonométricas, por ejemplo, raíces cuadradas, etc. Pero es un poco molesto tener que hacer esto cada vez que yo quiero cambiar la cantidad de lados. Si nos fijamos bien, si vemos esto desde top, esto en realidad es un polígono regular donde todos los lados son iguales y lo único que cambia es la cantidad de lados y el radio. Podemos calcular mediante matemáticas el radio, ya que la cantidad de lados nos es conocida y también nos es conocido el lado, que sería este parámetro que tenemos aquí. Por lo tanto, esto lo vamos a hacer mediante wire parameters. Como wire parameters es algo que puede resultar nuevo para algunos de los que estáis viendo este vídeo, vamos a hacer primero un ejemplo, como se suele decir, con peras y manzanas y luego lo aplicamos a nuestro ejemplo práctico. Voy a crear aquí un cubo. Y también voy a crear, vamos a hacerlo con un teapot para que se vea visualmente más interesante. Y wire parameters es, como su nombre indica, una manera de conectar, ¿no? De atar varios parámetros, de hacer que un parámetro controle o defina a otro parámetro. En 3 Studio Max esto se puede hacer desde varios lugares. Yo lo voy a hacer primero desde botón derecho, wire parameters.
Cuando hacemos esto, nos sale una caja, un menú contextual que nos permite seleccionar qué queremos vincular. Por ejemplo, en este caso voy a hacer que cuando mueva la caja en Y, rote mi tetera. Entonces vamos a venir aquí a transformaciones, posición en Y, y me sale esta línea punteada, hago clic sobre la tetera y le digo aquí que quiero la rotación, en este caso, en Z. Me sale un nuevo menú que me permite seleccionar qué quiero conectar. Veis que aquí está la posición en Y frente a la rotación en Z y puedo establecer una conexión bidireccional, es decir, cuando roto la tetera se mueve la caja y viceversa, o en una sola dirección, que la tetera controla la caja o que la caja controla la tetera. Voy a ponerlo de momento bidireccional. Aquí hay un drive, y esto es importante más que nada porque el que no sea el drive se va a mover automáticamente al 000, pero aparte de eso nos da un poco igual. Y luego aquí abajo tenemos la casilla de expresión, que para nosotros, cuando hagamos el ejemplo de nuestro array, sí va a ser importante, porque vamos a trabajar con funciones un poco más complejas que estas. Si os fijáis, ahora mismo la función es muy básica. La rotación en Z es exactamente igual a la posición en Y. Pero podríamos dividirlo entre 10, multiplicarlo por el seno de 30, podríamos hacer lo que quisiéramos en estas casillas de expresión. Obviamente con ciertas limitaciones, aquí no podemos crear variables y almacenarlas, por ejemplo, en memoria, aunque eso se podría hacer de otra manera. Vamos a conectarlo y esto nos va a permitir enlazar estos dos parámetros. En el momento que estos dos parámetros están enlazados, si os fijáis, cuando yo muevo mi elemento, se rota la tetera. Si no quiero que rote, por ejemplo, tan rápido, lo que puedo hacer es que la rotación de la tetera, en lugar de ser igual exactamente que la posición, lo puedo dividir, por ejemplo, entre 100. Vamos a actualizarlo, de manera que ahora necesito mover 100 veces más este elemento para que la tetera rote esta cantidad de giros. Otro ejemplo que podríamos ver sería cómo hacer que una rueda, por ejemplo, de un carro o de un vehículo, conforme movemos el vehículo hacia adelante, la rueda rote la cantidad correspondiente del arco que formaría la distancia que ha recorrido el coche, por ejemplo. Todos estos ejemplos se pueden hacer con wire parameters, pero a nosotros nos interesa uno muy particular. Es decir, yo quiero que el radio de este array no sea introducido manualmente, sino que se calcule automáticamente en función de la cantidad de lados que yo voy a poner. Y afortunadamente esto se puede resolver con funciones trigonométricas bastante sencillas, de las que soporta, por ejemplo, 3D Studio Max. Si nos acercamos un poco y nos fijamos bien, este triángulo que se forma aquí entre este lado y el centro de nuestro array, sería un triángulo que si lo dividimos por la mitad, sería un triángulo rectángulo con uno de los catetos que vale exactamente la mitad de este lado. Conocemos ese valor, que en este caso sería 100 partido 2, porque nosotros se lo hemos puesto a nuestro modelo, lo hemos modelado nosotros, y la hipotenusa es el valor que estamos intentando despejar. De manera que si utilizamos, por ejemplo, seno, y en este caso, como queremos calcular el seno de la mitad, porque vamos a dividir este triángulo en dos triángulos rectángulos, pues tendríamos que el seno de 180 partido por n, que es la cantidad de lados que va a tener nuestro polígono, sería lo mismo que la mitad del lado partido por r, que es la hipotenusa. Si despejamos, tendremos el valor o la función que a nosotros nos interesa para el radio de nuestro array. Por lo tanto, si venimos aquí, botón derecho, mostramos el diálogo y buscamos ahora dentro de nuestro buscador, pues en este caso, la cantidad de elementos que tenemos en el radio, que es, digamos, la variable que va a condicionar todo lo demás. Vamos a hacer que este radial count, que es este parámetro que tenemos aquí, sea el padre, por así decirlo, y condicione el radio, así que vamos a marcar esta flecha. Y aquí, en lugar de poner radial count, vamos a poner la función despejada, que sería en este caso w, yo le voy a poner 100. Uno de los problemas que podemos tener aquí es que si queremos múltiples variables, se complica la cosa. En 3D Studio Max, Wire Parameters no está diseñado para eso. Está diseñado para crear expresiones simples. Quizás sería muy interesante que yo pudiera introducir aquí dos variables, esta y además el número de lados, pero de momento no se puede hacer, al menos no de forma simple.
Esto lo dividimos entre, vamos a ponerlo 2 por el seno de, hemos dicho, 180 partido por esta variable de aquí, radial count. Y con esto tendríamos la función que a nosotros nos interesa. Creo que está bien, 100, sí, está todo bien. Conectamos y automáticamente, cuando nosotros ahora modifiquemos la cantidad de lados, se nos calcula la otra variable por nosotros. Y esta es una forma en la que podemos empezar a introducir controles paramétricos dentro de 3D Studio Max. Obviamente, aquellos que estéis acostumbrados a software de que es paramétrico de forma nativa, pues esto os parecerá ridículo y mucho trabajo para poca cosa, pero yo simplemente estoy intentando que aprendamos cosas nuevas y Wire Parameters es una de esas cosas que pueden ser útiles en un montón de escenarios. Ahora que ya tenemos esto, el siguiente objetivo es conseguir que de alguna manera, mediante parámetros también, yo pueda, por ejemplo, condicionar el movimiento de estos vértices para arriba y para abajo. Quiero hacer un dibujo con una onda sinoidal, por ejemplo, a lo largo del perímetro de este array. Aquí es donde podemos comenzar a utilizar Data Channel. Pero como punto inicial, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar los vértices que me interesa modificar, que son estos dos. Ya sabéis que dentro de 3D Studio Max, cuando hacemos una selección, aquí nos aparece marcado que hay una selección activa. Si la quitamos, desaparece. Y esto significa que cuando yo me muevo hacia arriba en el stack de modificadores, esa selección es heredada por los modificadores. Por lo tanto, si yo añado aquí un modificador que dependa de la selección, se le aplicará esta selección. Y aquí es donde Data Channel, vamos a asignarlo, nos puede permitir utilizar como input. Si no habéis visto el vídeo anterior que he hecho sobre Data Channel y no entendéis muy bien cómo funciona esto, podéis mirarlo para comprender los conceptos esenciales. Lo que nos permite hacer Data Channel es seleccionar como input el Vertex Selection que tenemos heredado. Si no os gusta hacerlo con Vertex Selection, lo podemos hacer de otras maneras. Lo podríamos hacer con un Vertex Paint o incluso creando un canal específico para esos vértices. Pero a mí esto me parece lo más directo. Para continuar trabajando, necesitamos que el movimiento de estos vértices que ya podemos seleccionar dentro de Data Channel esté condicionado por la posición que ocupa cada uno de estos elementos dentro del array. Es decir, quiero que el primer elemento en el array reciba una modificación distinta del segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. Para poder hacer esto dentro de 3D Studio Max con la herramienta de array, aunque esto se podría hacer de otras maneras también en 3D Studio, lo hacemos con la función de coordenadas de mapeado. En las coordenadas de mapeado yo ya lo tengo aquí en clonar porque ya he estado trabajando previamente con el array, pero normalmente os vendrá en existing. Vamos a dejarlo así para que veáis lo que ocurre. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un UV Coordinates, UV Channels. Este es un mapa que representa en 3 dimensiones las coordenadas de mapeado de un objeto. Puede ser útil para muchísimas cosas, pero nosotros lo vamos a utilizar como herramienta para controlar las deformaciones en función de la posición. Fijaros que UVW son 3 degradados lineales de negro a blanco, uno para el eje X, uno para el eje Y y uno para el eje Z. Aquí están los 3 juntos, sumados. Uno en esta dirección, otro en esta dirección y el otro en Z. Para que esto no sea así, para que no se vea de esta manera, que no podemos hacer nada con ello, lo que vamos a hacer es a través de un mapa OSL también, aquí en Color Matte, vamos a utilizar el Components Color, que nos permite fundamentalmente coger un input RGB y separarlo en las 3 componentes rojo, verde y azul. Si nosotros conectamos el output entero, lo vais a ver perfectamente. Vamos a quitar el editor de materiales, le voy a aplicar esto a mi geometría. ¿Veis lo que ocurre? Las coordenadas de mapeado están iguales, son exactamente iguales en todos los elementos. Si le pusiéramos una textura de madera a estos elementos, todos tendrían la misma textura de madera. Pero si lo ponemos en clonar y le quitamos este adaptativo para que sea exactamente el degradado, tenemos el canal rojo que corresponde con la posición en X y va del negro al blanco. Para que se vea mejor, lo que voy a hacer en lugar de conectar el rojo, verde y azul es que voy a conectar única y exclusivamente el canal rojo. Y de esta manera lo vais a poder ver aquí en un degradado lineal de negro a blanco. Esto es súper importante porque ahora ya podemos hacer operaciones que se hagan
progresivamente y que no se apliquen a todos los elementos por igual. Por ejemplo, vamos a volver a nuestro Data Channel y en lugar de utilizar este Vertex Input, que será más útil posteriormente, lo que vamos a hacer es introducir un Distort. Distort, recordad, lo vimos en el vídeo anterior sobre Data Channel, lo que nos permite es introducir un mapa para controlar los inputs. En este caso, voy a introducir este mapa rojo que representa a las coordenadas X y en este caso dentro del array cuando activamos esta opción son los elementos progresando en el círculo. Si luego añadimos más elementos en altura, eso será el canal verde, por ejemplo. Así que de momento lo hacemos con un círculo y luego vemos qué pasa si queremos controlar también un desfase en la altura. Bien, aquí tenemos este distort, ya se nos está aplicando, está condicionado por este display que tenemos aquí y lo que vamos a hacer ahora es decir qué queremos hacer con esos elementos seleccionados. Yo voy a poner un vertex output y voy a seleccionar el eje correspondiente. Fijaros que por defecto lo que ocurre es que si estamos en modo reemplazar, la posición de estos vértices, como del 0 al 1 hay muy poquita diferencia, es un centímetro, lo veremos aquí, ¿veis? Hay muy poquita diferencia, pues apenas se ve nada, pero quizás podemos utilizar como modo, en lugar de reemplazar, añadir, o podríamos utilizar quizás multiplicar y será un poco más visible lo que estamos haciendo. ¿Veis? Ahora va progresando. Si lo ponemos en añadir y quizás aquí en el distort aumentamos la potencia, también va a ser muy evidente lo que estamos haciendo. Luego ahora los elementos se mueven hacia arriba en el eje que nosotros hemos seleccionado una cantidad concreta. Fijaros que ya tenemos la posibilidad de hacer justo lo que buscábamos porque nuestro vertex input es una máscara en blanco y negro donde el negro son los vértices no seleccionados, así que si lo ponemos en multiplicar y lo conectamos debajo del distort, ya tenemos justo lo que necesitamos. Una máscara entre estas dos inputs que nos permite controlar, vamos a ponerlo esto en 1 nuevamente, que nos permite controlar solamente los vértices de la parte delantera. Y ahora si queremos aquí lo que podríamos hacer es, por ejemplo, normalizar esto para que sea un poco más fácil de entender. Lo vamos a poner justo antes de nuestro vertex input y lo que podemos hacer aquí, veis, es normalizarlo entre parámetros positivos o parámetros negativos y ya tenemos una progresión de movimiento para nuestros vértices. Bueno, hasta aquí bien. Lo que vamos a ver ahora es cómo conseguimos que esta progresión sea una función matemática, por ejemplo. Cómo conseguimos que sea una onda sinoidal o algo similar. Para hacer esto, lo que necesitamos es seguir trabajando, pero ahora en el material que controla el comportamiento de nuestro data channel. Vamos a hacer primero una cosa relativamente sencilla para que sea un poquito más fácil. Quizás voy a tratar de hacer que ocupe más espacio el editor de materiales y vamos a expandir un poco el menú de búsqueda para que quizás así lo podáis ver un poco mejor. Dentro de los mapas que tenemos en 3 Studio Max, desde hace ya unas cuantas versiones se ha ido incorporando progresivamente cada vez más mapas OSL. OSL es Open Shading Language y es un lenguaje de programación abierto que se puede utilizar para programar directamente shaders o texturas o cosas interesantes. Ya hay un montón de ellos preestablecidos y si queremos podemos programar los nuestros propios. Yo voy a utilizar todo el rato material que ya existe, porque yo no soy un experto en programación y porque eso ya pues lo podéis hacer vosotros si tenéis la necesidad. Lo primero que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, en Matfloat, aquí están todos los nodos relacionados con matemáticas básicas, multiplicaciones, divisiones, exponente, seno, coseno, funciones trigonométricas, etc. Por ejemplo, vamos a coger el seno y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a conectar este elemento de aquí y lo vamos a conectar en el seno. Sin embargo, hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Por defecto, las funciones trigonométricas, el estándar, son radianes, no son grados. Y por lo tanto, lo que deberíamos de introducir aquí, si queremos un ciclo completo, es decir, si queremos una onda sinoidal completa, son 2 pi radianes o 180 por 2 si queremos trabajar con grados, que serían 360. En nuestro caso, como queremos que esto se desfase por cada una de las posiciones, tendríamos que multiplicar el canal rojo. Si queremos que haya una vuelta completa entre el primer elemento y el último elemento, por ejemplo, por 2 pi radianes o por 360 grados.
Para hacer esto, por ejemplo, si quiero trabajar con radianes, aunque quizás no es muy práctico, pero lo vamos a hacer con propósitos, digamos, didácticos, necesitaríamos tener acceso a la constante de pi. Yo la tengo programado aquí un pequeño nodo que es la constante de pi, pero vamos, la podemos introducir si queréis a mano, porque al final podemos introducir 4 o 6 decimales en un float, por ejemplo. Podemos venir aquí y buscar un float dentro de 3 Studio Max y aquí podemos poner el valor de pi, 3,1416, etc. O si lo queremos calcular mediante funciones trigonométricas, por ejemplo, pues sabemos que el arcoseno, en este caso de 1, es lo mismo que pi partido 2, así que si multiplicamos el arcoseno de 1 por 2, tenemos el valor de pi. Vamos a coger aquí multiplicación, multiplicamos esto por 2 y esto, el resultado de esto, debería de ser pi, que si lo multiplicamos otra vez por 2, tendremos una circunferencia completa, tendremos 2pi, que en radianes es lo mismo que 360 grados. Así que directamente puedo multiplicar esto por 4, por ejemplo. Si queréis, si alguna vez no sabéis exactamente lo que está ocurriendo aquí, porque es difícil tener acceso a la información, lo que podéis hacer aquí es buscar dentro de texturas, dígitos, conectáis aquí el número y aquí deberíais de tener acceso a visualizar los decimales. Vamos a ponerle 4 decimales y vamos a ver si nos da los resultados que estamos esperando. Como veis, esto sería pi y si lo multiplicamos otra vez por 2, tendríamos el valor que estamos buscando en radianes. De manera que si ahora cogemos otro nodo de multiplicación y lo multiplicamos, a ver si lo sacamos de aquí directamente y multiplicamos el degradado de la coordenada x por, en este caso, 360 grados, pero expresado en 2pi, ya tenemos una onda sinoidal. Aquí estamos viendo solo la parte positiva, pero a partir de aquí tendríamos valores negativos. Esta es una onda completa al principio y el final son exactamente iguales. De manera que si yo ahora conecto esto, y lo que me gusta a mí normalmente hacer es conectarlo a través de un output, porque así tengo un lugar donde, pues si yo voy conectando entre medias cosas, este output digamos que no va a cambiar nunca. Si yo vengo aquí en el distort, conecto este output, pues ahora deberíamos de tener aquí una distorsión que va progresando en valores positivos y negativos con la forma de una onda sinoidal. ¿Qué ocurre? Que el valor es muy pequeño, la cantidad es muy pequeña. Estamos hablando en este caso de que estamos moviéndolos 1 centímetro y la altura de este elemento de aquí es mucho mayor. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Pues podemos multiplicarlo todo. Quizás aquí con Scale lo podemos intentar. Vamos a multiplicarlo con Scale a ver si funciona correctamente. Por 20, ¿no? Por 50, por 100. Y entonces lo que conseguimos es, quizá 100 es mucho, pero si no recuerdo mal teníamos aquí 1,50 m, pues una cosa así. Y veis lo que tenemos aquí, una onda sinoidal expresada desde el primer elemento hasta el último elemento. ¿Qué pasa si queremos dos ciclos completos de la onda en el transcurso de este recorrido? Pues yo creo que ya lo tenéis bastante claro, es muy sencillo. Podríamos, por ejemplo, definir un parámetro. Además, lo bueno es que este parámetro lo podemos exponer. Podríamos, no sé, hacernos un spinner o definir un parámetro, una propiedad personalizada de este objeto. Hemos visto eso también en otro tutorial en este canal. Entonces vamos a coger, por ejemplo, no sé si un float o un integer, porque quizás nos interesa que no puedan ser una vuelta y 37%, sino que sea 1, 2, 3, 4 vueltas, así que podemos hacerlo con valores enteros. Y lo que vamos a hacer aquí es multiplicar estos valores enteros. En este caso lo vamos a multiplicar siempre por 2 o por 4 y así nos ahorramos una multiplicación. Y aquí, pues si pongo 1, tendré una vuelta, pero si voy incrementando esto, me lo voy a sacar fuera y lo voy a incrementar fuera de la pantalla. Si pongo 2, debería de tener 2 vueltas. A ver. Bueno, he puesto, si os dais cuenta, he puesto en el B el 4 y el valor va aquí arriba. Entonces, ¿veis? Ahora ya tenemos 2 vueltas, podemos poner 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas y todo se va adaptando. Además, puedo volver al array y si quiero aumentar la cantidad de elementos para que esto se vea correctamente. Yo sé que esto quizás así en radianes es un poco molesto para mucha gente. Lo podríamos hacer de muchas otras maneras. Se me ocurren por lo menos así a simple vista 2 maneras más de hacerlo.
La primera es que hay un conversor de grados a radianes, así que si preferéis trabajar con grados, podemos utilizar este conversor. Y lo único que tendremos que tener en cuenta es que si vamos a trabajar con una circunferencia tendremos 360, así que pues simplemente cogemos este valor de integral, lo multiplicamos por 360, nos sobra todo esto, lo conectamos aquí y ahora multiplicamos, bueno, ya tengo aquí la multiplicación, multiplicamos el degradado por esto de aquí, ¿veis? Y ahora ya estamos trabajando con grados. 5 sería 5 veces la onda, 1 sería una vez la onda, 2, 3, 4, etc. Bueno, esto es interesante cuando estamos buscando ondas como pues eso, el seno o algo similar. ¿Qué pasa si yo quiero una forma distinta, es decir, una forma personalizada? No quiero que describa una onda como esta, quiero otra cosa diferente. Bueno, pues entonces se me ocurre que podemos utilizar, por ejemplo, módulo, este de aquí, el de OSL. Podemos coger este degradado y lo que hacemos con módulo es que si pongo aquí, por ejemplo, 0,5, se repite 2 veces, es decir, el valor de gris medio empieza otra vez el negro. Si pongo 0,2, por ejemplo, se repetirá 5 veces. Si pongo 0,1, se repetirá 10 veces. Como esto expresarlo así en fracciones es un poco molesto, pues lo que podemos hacer aquí directamente es una división. Buscamos aquí nuestro divide. Yo sé que esto quizá os parece un poco ridículo, pero al final pues el trabajo con operaciones matemáticas sencillas en shading es algo bastante común, tanto aquí como en Unreal como en otras herramientas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir 1 entre un valor de la misma manera que antes, si no queremos que puedan ser trozos de circunferencia, pues entre este valor, por ejemplo, entre 2, ¿no? Y esto ya nos dará automáticamente, pues veis, 2 o 3 o 4, etc. ¿Cuál es el problema de esto? Que obtengo sí un degradado que se repite, ¿no? Que va de 1, 2, 3, 4, pero el valor de gris cambia. Por lo tanto, podemos usar un range remapper que nos va a remapear los valores de salida de este degradado. Y como sabemos exactamente el valor que nosotros tenemos de entrada, el valor máximo del blanco, pues simplemente aquí donde pone input range end, conectamos este multiplicador y ya tenemos un degradado lineal que va desde el blanco o desde el negro al blanco, negro, blanco, y así, en este caso, 4 veces. Podemos ahora, si queremos, por ejemplo, utilizar una curva float para reacondicionar los valores de este degradado. Por ejemplo, yo puedo aquí coger esto y en lugar de pintarlo así, pues voy a pintarme otra cosa. Esto se va a parecer mucho a la onda sinusoidal que he dibujado, pero quizá lo voy a hacer más lineal para que no se parezca tanto. Este lo voy a borrar. Y vamos a poner aquí también. Vamos a hacer una cosa así un poco más fantasiosa, que no sea tan facilón. Y lo que os decía antes, que como el output es un placeholder, por así decirlo, pues lo conecto aquí y se me debería de actualizar. ¿Veis? Y entonces ahora el dibujo, ¿no? o el movimiento hacia arriba y hacia abajo de estos elementos está condicionado por este de aquí. Sin embargo, fijaros una cosa importante. Este tenía valores negativos que no se ven. Este no tiene valores negativos, así que sería necesario otro remapper para convertirlo en valores. Pues vamos a hacer que del 1, o sea, del 0 al 1, ahora sea del -1 al 1. Y de esta manera ya tenemos algo que es compatible con la estructura que teníamos anteriormente en nuestro data channel. Y fijaros, aquí conseguimos que la distorsión sea coincidente con el dibujo que nosotros hemos hecho aquí en las curvas. Así que lo que vosotros queráis, podéis hacerlo de una o de otra manera. Yo voy a continuar con seno porque quiero que veamos también cómo podemos desfasar los distintos elementos en función de la altura que ocupen en nuestro array. Lo que me voy a plantear ahora es cómo conseguir, cuando yo empiece a añadir más elementos en mi array, que haya un desfase de rotación entre cada uno de ellos. Si os fijáis, por defecto el array tiene algunas opciones de transformación que nos pueden servir precisamente para hacer este tipo de cosas, por ejemplo este de aquí, pero lo que nos permite hacer esto pues es un desfase que siempre es el mismo, siempre rotamos la misma cantidad, un elemento sí, un elemento no. Bueno, si estamos buscando justo eso,
podría ser interesante. Pero como lo que yo quiero es que sigamos aprendiendo sobre Data Channel y sobre el control a través de mapas OSL, voy a intentar hacerlo también con operaciones matemáticas. Sé que quizás es difícil ver la aplicación práctica de justo esto que yo estoy haciendo. La idea es que nos sirva como ejercicio de aprendizaje y luego seguro vosotros podéis encontrar casos prácticos donde esto es útil, como base de modelado o quizás como elemento para controlar una animación, etc. Bien, para poder conseguir que cada uno de estos elementos en vertical tenga un desfase de rotación, tenemos que utilizar otro de los canales de las coordenadas de mapeado. Recordad que mientras tengamos activo esto, las coordenadas de mapeado no son iguales para cada elemento, sino que se tiñe en función de la posición que ocupan en el array. Para el eje de rotación teníamos el rojo. Si cogemos ahora el verde, lo voy a conectar aquí al material para que lo podáis ver, pues tenemos en vertical un degradado. Los elementos de la parte de abajo valen 0 siempre y los de arriba valen 1, que es el valor máximo. De manera que si yo quiero añadir un desfase a la rotación que ya tengo controlada, es decir, a esta transformación que he hecho con el seno, lo que tengo que hacer es una suma, es decir, a este elemento le tengo que sumar un poquito más, a este un poco más, a este un poco más, para que se roten, se desfasen progresivamente. Para poder conseguir esto es, como os podéis imaginar, muy sencillo. Necesitamos primero una operación de suma. Las podemos encontrar aquí en Matplotlib y tenemos aquí añadir. Y lo que vamos a hacer es sumarle algo a esto que ya tenemos. ¿Qué es lo que le vamos a sumar? Si le sumáramos directamente el degradado, no podríamos controlar la cantidad de vueltas. Le estaríamos sumando una cantidad muy pequeña. Recordad que estamos trabajando con radianes y nosotros normalmente preferimos trabajar con grados, ¿no? Pues, o con vueltas incluso. Nosotros aquí, fijaros, estamos trabajando directamente con cantidad de vueltas, ya no con grados. Pues lo que podemos hacer aquí es algo parecido. Puedo copiar toda esta información, pero esta vez en lugar de utilizar el canal rojo voy a utilizar el canal verde. De manera que ahora puedo decir que en vertical pues se va a desfasar desde el de abajo hasta el de arriba una vuelta, 2 vueltas, etc. Y simplemente añado esta información a mi output para conseguir el resultado que estoy buscando. Y ya lo tendríamos aquí. Voy a poner esto aquí para que lo podáis ver un poco mejor y voy a quitar quizás este degradado para que se vea bien lo que estamos haciendo. Ahora ya con estos dos parámetros controlamos nuestro data channel. Aquí especificamos la cantidad de vueltas de desfase en vertical. Si pongo 0 se queda como está. Si pongo 1, entre este elemento y este hay exactamente una vuelta de desfase. Podemos poner 2, 3, 4, 5, etc. Si quisiéramos también podríamos llegar al punto en el que pusiéramos media vuelta si queremos. Si no queremos trabajar aquí con integer, podemos poner un float, por ejemplo, para que exista la posibilidad de trabajar con 2,5 vueltas o 3 vueltas o lo que sea. Pero simplemente lo dejo así por una cuestión de facilidad de uso. Y aquí vamos a controlar pues la cantidad de rotaciones que tenemos en el otro eje. Lo bueno que tiene esto es que como ya nos hemos tomado la molestia de diseñarlo para que sea fácil de manipular, pues si yo ahora quiero, por ejemplo, incrementar o disminuir el número de elementos, todo se actualiza correctamente y si aumento este número de elementos, ¿veis? También se actualiza el desfase desde abajo hasta arriba. Y esto nos permite hacer ciertas cosas. Puede ser una base para modelar algún tipo de geometría compleja, una fachada paramétrica, etc. Con esto espero que hayáis aprendido un poco más sobre Data Channel y también nos hemos metido de paso un poco con Wire Parameters y con algunas operaciones de OSL que también creo que puede ser interesante. Si os ha parecido interesante y queréis que haga más vídeos de este estilo, dejádmelo saber en comentarios o también podéis contactar conmigo a través de Instagram, que ahora estoy bastante activo, o de Facebook. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.